Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La humildad abre puertas, la prepotencia las cierra. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con la nueva serie titulada Entendiendo las parábolas de Jesús. Y compartiremos la segunda parte del tema bueno enseguecido o malo arrepentido. Este tema está basado en la parábola del fariseo y el publicano. Tú nos creaste con un propósito. Está con nosotros Oscar Plata, quien responderá a este tema. Y le recordamos, apreciado oyente, que usted puede escucharnos a través de su teléfono smartphone, descargando la aplicación de Radio Primavera en su celular. Vamos a escuchar las indicaciones para hacerlo. Tu majestad, tú nos creaste para alabarte. Radio Primavera 1020 AM presenta la app de Tu Nueva Vida. Una aplicación donde podrás disfrutar de la programación en vivo como si estuvieras en cabina. Entérate de los últimos videos subidos a las redes sin salir de la aplicación. ¿Qué esperas? Descarga la app de Radio Primavera 1020 AM. Disponible en Google Play y en el App Store para celulares iPhone. También puede escuchar nuevamente los programas de Vidas con Propósito y recomendar a otros, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Así los podrá disfrutar desde la comodidad de su hogar en cualquier horario. También puede suscribirse a nuestro canal para recibir las novedades de los programas que subimos a la red. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, buenos días. Buenos días, Beatriz, qué privilegio estar acá para responder a este tema, así que pues oyente, esté atento, vamos a continuar con la segunda parte de bueno enseguecido o malo arrepentido. Bueno, Oscar, y recordemos el programa visto anterior sobre el fariseo en la época de Jesús. Bueno, sí, en la época de Jesús cualquiera que ostentara este título de fariseo era digno de todo honor y reconocimiento por parte de los judíos. Ser fariseo no tenía la connotación que tiene en nuestros días. En la sociedad judía, decir que alguien era fariseo significaba que era un hombre consagrado a Dios, piadoso, apegado a la ley de Moisés, que oraba, ayunaba, ayudaba a los pobres y que por lo cual se consideraba que gozaba de la aprobación divina. Oscar, ¿por qué odiaban o se oponían tanto a Jesús? Bueno, pues porque de repente apareció un carpintero pobre que no estudió en las escuelas rabínicas de la época. Este humilde carpintero enseñaba que para Dios es más importante el interior que el exterior del hombre y que las obras externas tienen su valor dependiendo de la motivación, de la intención del corazón. Y en su mensaje a los judíos los descubrió de la siguiente manera, está en Mateo 5:20, dice el Señor Jesús: porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de Dios, de los cielos, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley. Así que este texto era algo bastante impactante para la sociedad judía, escuchar a un hombre que ahora les decía a los judíos que eran menospreciados que ellos no podrían entrar al reino de los cielos si no superaban la justicia de los fariseos, y supuestamente los fariseos eran lo máximo de la sociedad en el comportamiento moral y espiritual. Oscar, en el programa anterior vimos cómo podemos convertirnos en un fariseo y que desde luego nosotros los cristianos somos los más propensos para caer en el fariseísmo. Sí, Beatriz, cuando publicamos nuestra bondad, o sea, hacemos publicidad o damos a conocer nuestras buenas obras, por ejemplo, cuando predicamos y no practicamos, cuando esperamos reconocimiento, cuando le damos más importancia a la tradición que a la palabra de Dios, cuando damos a conocer nuestro tiempo de oración, o sea,
manifestamos con orgullo cuánto tiempo oramos. O cuando le digo a una persona, yo estoy orando por usted. También, o sea, realmente a veces esas cosas son actitudes fariseas. Cuando manifestamos que estamos ayunando, que tenemos largos periodos de ayuno, o también cuando ofrendamos y lo damos a conocer, vamos rumbo a convertirnos en fariseos modernos. Óscar, entonces recordemos la parábola que estamos estudiando, que está basada en Lucas 18, del 9 a 14, y dice así: a algunos que estaban seguros de ser justos por sí mismos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Después de ver cómo nos convertimos en un fariseo, veamos ahora cómo convertirnos en un publicano. Bueno, Lucas 18:13, que usted leía precisamente, al final de la parábola dice: en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Qué es ser publicano? Todos somos publicanos, es decir, pecadores. Cuando aquí, digamos, la actitud del publicano es la actitud de reconocimiento, ¿no? Él mismo acepta que es un pecador. ¿Cómo más podemos ser publicanos? Podríamos ser publicanos de condición, pero fariseos de corazón también. La única diferencia entre el fariseo y el publicano es el arrepentimiento, y esto es, digamos, lo esencial, ¿no? Esa fue la diferencia que marcó y que Jesús quería mostrar, esta paradoja entre el publicano y el fariseo. Y el fariseo era reconocido por la sociedad y el publicano rechazado, pero acá el que salió aprobado fue el publicano. ¿Y cuál fue la diferencia entre los dos? El publicano tuvo una actitud de arrepentimiento. Bueno, publicano también lo podríamos definir como una persona cristiana o que no lo sea, o mejor, que reconoce su condición de pecador y, doliéndose de ello, con temor reverente suplica por el perdón de Dios. Y a nivel, digamos, histórico, según el contexto de la época de Jesús, los publicanos eran parte de una compañía que se llamaban los publicani. Era una compañía que contrataba con el Imperio Romano, el que dominaba la región de Judea. Entonces esta compañía, bueno, tal vez un poco similar a hoy, tenían un contrato con el Estado. Ellos eran los encargados de recaudar los impuestos, y de esos impuestos ellos tomaban para su pago y también cobraban más para quedarse de ellos con dinero. Por eso es que el publicano era tan odiado por los judíos, porque además de servir al imperio, a los romanos que estaban bajo su dominio, eran también explotadores, cobraban de más, y desde luego los consideraban traidores y lo peor de la sociedad de aquel tiempo, de la sociedad judía. Así que el publicano, básicamente en esta parábola, es la persona que reconoce su condición de pecador. Ese es un publicano. Óscar, entonces especifíquenos un poco más cómo convertirnos en publicanos. ¿Cómo convertirnos en publicanos? En un sentido positivo, ¿no? Sí, señor. Reconozca su maldad. Qué difícil es reconocer nuestra maldad, ¿no es así, Beatriz? Así es, total. Pero toda nuestra historia con Dios comienza justo ahí. Todo acto de transformar inicia en el reconocimiento del pecado. Pues ¿cómo se va a transformar a alguien que no cree que lo necesita? Así que todo cristiano es cristiano porque
tuvo un día un encuentro con el Señor y a partir de ahí dejó el pecado, lo abandonó. Tuvo un cambio en la vida. Ese es un publicano, aquel que realmente reconoce que ha empezado una nueva historia con Dios a partir de su arrepentimiento, de aceptar que es pecador. ¿Qué otra manera nos lleva a convertirnos en publicanos? Duélase por su pecado. Algunos logran reconocer que necesitan un cambio. Ellos son conscientes de sus pecados, pero alegan, pero ¿quién no ha pecado? Dicen algunos, ¿no? Se justifican. Exacto. Para estas personas sus pecados son fracasos morales que Dios sabrá entender. A ellos no les duele pecar. Y quizás esta sea la evidencia de que se ha vuelto a Dios. Tal persona se duele de sus pecados, es la que realmente se ha vuelto al Señor. Dice Paul Washer que la evidencia de que has nacido de nuevo es que ahora aborreces el pecado que antes amabas y amas a Dios que antes aborrecías. Así que una marca realmente de un cristiano es que se ha dolido de sus pecados y además los ha abandonado, los ha dejado a un lado y ha comenzado una vida nueva. ¿Cómo ser publicano? Trabaje en su interior. Cuando reconocemos nuestra maldad y nos dolemos por nuestros pecados, tenemos la posibilidad de empezar a trabajar de dentro hacia afuera. No nos preocupa tanto el que otros nos trabajen o no trabajen en ellos mismos. Nuestra preocupación es nuestra propia vida. A veces hay un pensamiento que dice así: tan ocupado está el que se está santificando que no tiene tiempo de mirar cómo van los demás en su santificación. Así es, Óscar. Entonces, reconozca su maldad, duélase por su pecado y trabaje en su interior. Son 3 verdades que debemos aplicar para convertirnos en publicano. ¿Qué otro aspecto o qué principio debemos practicar? Otro principio para ser publicano es acepte la palabra de Dios. Dice Mateo 21:31. Es en esta parábola que Jesús se dirige también a los fariseos. Habla de 2 hijos, un padre le da la orden a 2 hijos, el primero dice que no va, pero luego fue, y el segundo dijo que sí iba, que sí obedecía, pero al final no obedeció. Entonces Jesús les pregunta a los fariseos, ¿cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos, a los publicanos, y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios. Eso está en Mateo 21:31. ¿Cuál fue la diferencia entre los fariseos y los pecadores, o digamos los prostitutas y publicanos de la época? Los pecadores sí creyeron en Jesús. De hecho, creyeron en el mensaje de arrepentimiento de Juan el Bautista inicialmente, lo que los preparó, o preparó su corazón para que creyeran en Jesús. Así que aquí vemos realmente cuál es la gran diferencia entre un publicano y un fariseo. También otro aspecto importante para ser publicanos es siga a Jesús. Hubo un publicano muy conocido por todos que es Zaqueo. Este hombre también era un recaudador de impuestos, parece que tenía una posición elevada entre los publicanos. Y dice Lucas 19:8, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Este hombre tuvo esa conversión después que Jesús lo visitó en su casa y tuvo un encuentro con Jesús, y aquí se evidencia un verdadero arrepentimiento y cambio de vida. Así que seguir a Jesús no es decir yo sigo a Jesús, es demostrar con nuestras acciones que en verdad lo estamos siguiendo a Él, como fruto del mensaje de Jesús y para demostrar que se identificaban con el Señor. Zaqueo tomó decisiones radicales. Lo que él hizo primeramente fue morir al amor al dinero. Abandonó todo materialismo para convertirse en seguidor de Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través del Facebook de Radio Primavera. Buen enceguecido o malo arrepentido es el tema de hoy, basándonos en la parábola de Jesús, el fariseo y el publicano. Óscar, a pesar de la actitud negativa y perversa de los fariseos y que hoy es sinónimo de hipocresía, ¿podemos encontrar algo bueno en ellos? No todo es gris y oscuridad para el fariseo, así que
no vamos a ser tan negativos, ¿no? Sí. Los fariseos fue una secta política y religiosa influyente durante el periodo del Segundo Templo. El significado de la palabra fariseo deriva de un sustantivo que significa separar o distinguir. Ellos promovían un fiel cumplimiento de la ley de Moisés, creían que Dios era el creador soberano, quien expresó su voluntad a la humanidad a través de la Sagrada Escritura, creían en la resurrección de los muertos, el juicio final y la vida eterna. Hubo uno que era fariseo de fariseos y se convirtió a Cristo. Así que voy a leer lo que él dice de sí mismo, y usted me va a decir de qué fariseo estamos hablando. Está en Filipenses 3, del 4 al 11. Dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree que tener motivos para confiar en refuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por lo que lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. ¿De quién estábamos hablando aquí, Beatriz? Del exfariseo, el apóstol Pablo. Así muy bien, el exfariseo, el apóstol Pablo, perdón. Así que vemos a un fariseo que se convirtió, según lo consideran algunos, es el más grande de los apóstoles, y es Pablo, o también conocido como Saulo de Tarso. Dios lo usó para escribir aproximadamente el 50%, la mitad del Nuevo Testamento, y por su ministerio el mensaje del Evangelio llegó a los gentiles inicialmente. Le debemos mucho a este gran hombre, que después de ser un fariseo estricto, al encontrarse con Cristo se convirtió en su seguidor más radical. Así que hay esperanza para los fariseos. Y vamos a escuchar, para ampliar este tema, un mensaje a la conciencia del hermano Pablo, que nos ilustra sobre la importancia de lo que es el arrepentimiento y no el remordimiento. Un mensaje a la conciencia, un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Lentas, solemnes, llenas de unción religiosa, se elevaron las bellas notas del Ave María. La inmortal melodía de Franz Schubert, bien cantada, brotaba de los labios de Robert Solimine, joven de 17 años de edad. Y el joven, cerrado los ojos, elevaba su alma a Dios en esa manera. Pero la melodía de repente se paró, el canto se detuvo. Una cuerda delgada pero fuerte había ceñido la garganta de Robert, y junto con el Ave María, su voz se extinguió. Otro joven, James Wanger, de 19 años de edad, lo había estrangulado. Razón, porque no podía soportar la oración de Solimine. He aquí, amigo, un caso extraño. Robert Solimine, la víctima, era una persona de profunda convicción religiosa. Trataba de hacer ver a sus amigos los resultados destructivos de una vida de drogas y de licor. Un día se le ocurrió cantarles el Ave María, y el resultado fue ira y amenaza y estrangulación. El juez dijo a James Wanger: el asesino, no puedo ver lo que hay dentro de ti, pero sí veo que no hay ni arrepentimiento ni remordimiento. El juez lo condenó a prisión perpetua. Si se porta bien, saldrá cuando cumpla 57 años de edad. La frase del juez dice mucho: ni arrepentimiento ni remordimiento. Es difícil comprender cómo puede haber gente así, personas con el corazón tan endurecido que nada sienten. Hay muchos con la conciencia encallecida. Hay muchos que tienen el corazón de piedra y los sentimientos muertos.
respiran, viven y actúan, pero no saben lo que es sentir culpa o pedir perdón. Si el juez no podía ver el interior de James Wanger, Dios sí lo puede ver. Dios ve el corazón, la conciencia y los pensamientos de todos los seres humanos. Dios nos ve al trasluz porque Él es Dios y sabe todo lo que estamos imaginando. El apóstol San Juan, viendo cómo las multitudes se acercaban a Jesús por sus milagros, escribe: pero Jesús mismo no se fiaba de ninguno de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio de hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Amigo, Cristo Jesús sabe lo que hay dentro de nosotros. Conoce todo lo que pensamos y sentimos. Él sabe si nuestros pecados nos duelen. Y amigo, si nos arrepentimos leal y sinceramente, Él corresponde al arrepentimiento sincero. Inclusive antes que lo expresemos con los labios, Él ya está perdonando. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. Mi queridísimo amigo, escuche esto. Que la emoción del Cristo crucificado invada su ser. Y usted entonces pueda sinceramente decir, y con el alma y con todo el corazón: perdóname. Le aseguro que al hacerlo, genuina y sinceramente, usted encontrará en su alma una libertad tan profunda que nunca creía ser posible. Dígalo con su alma, dígalo hoy mismo: Señor, perdóname. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Oscar, para concluir este tema de hoy, ¿cuál es el resumen de la verdad principal que nos enseña la parábola del fariseo y el publicano? Las parábolas enseñan un principio central, y en esta parábola se encuentra al final de la parábola misma. Después que Jesús contrasta la actitud del fariseo y la actitud del publicano, Él dice: le digo que o sea, el publicano, y no aquel, o sea, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dice Santiago también 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El fariseo y el publicano son fieles representantes de actitudes típicas que son comunes en nuestra época y en la raza, en todo ser humano. Un hombre estaba lleno de orgullo y se autojustificaba. El otro era humilde, reconocía sus pecados y le pidió a Dios misericordia y fue justificado. Apreciado oyente, ¿cuál de los dos será usted? ¿Serás un hombre bueno enceguecido o un malo arrepentido? Este fin de semana, en la comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios, el próximo domingo damos inicio a una nueva serie para el mes de diciembre titulada El Corazón de Jesús, con el primer tema, Jesús y los necesitados de perdón. Apreciado oyente, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602, 310-212-4602. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o en Facebook, el muro de Vidas con Propósito. Nos encontramos la próxima semana aquí en el día 1020 AM a las 7 en punto el próximo lunes, así que les deseamos que pasen hoy un día muy feliz.